Hola, soy Eduardo de la Vega Alfaro, profesor e investigador de la Universidad de Guadalajara, especializado en historia y sociología del cine. Imparto cursos e investigo sobre diversos temas, principalmente de cine mexicano y latinoamericano. Ahora estoy en Calanda, invitado para impartir una charla justamente en el centenario de la muerte de Pancho Villa, que es de México, de las figuras históricas de México, una, si no es que la única que ha tenido honda repercusión en el cine, no solo mexicano, sino internacional. No solo sobre él, sino sobre el villismo, que fue uno de los grandes movimientos armados populares de eso que se conoce como la Revolución Mexicana. En realidad, la tercera de las olas revolucionarias liberales que han ocurrido en México, por lo menos hasta hoy. Y bueno, de Buñuel, me acuerdo, lo primero que me impactó, tendría yo unos 12 o 13 años, recién llegada la televisión a mi casa, bueno, a la casa de la familia, se exhibió Los Olvidados y quedé impactado por sus imágenes, por su historia, por su crudeza, cosa que yo no había visto en el cine, en ninguna película hasta ese entonces. Y yo ya era un pequeño cinéfilo, eh, digamos, adicto, cosa que sigo siendo por fortuna y espero seguir siéndolo. Entonces, hasta tiempo después supe que era una película de Luis Buñuel, que había tenido una serie él, de problemas a la hora de exhibirla en México, porque, bueno, se había considerado una especie de blasfemia muchas de sus imágenes, eh, que ponían el dedo en la llaga en aquel momento histórico de un país que creía, por el contexto internacional y digamos, local, estar perfilándose ya, ahora sí, sin trabas, rumbo a la modernidad, rumbo a un crecimiento de las clases medias, eh, que, que iba a implicar un equilibrio social y que de ahí en adelante todo sería felicidad y sería progreso permanente y demás. Pero la película, pues, dijo justamente lo contrario y por eso perturbó sobre todo a la propia industria fílmica mexicana, que ya estaba iniciando un lento pero muy seguro declive, hasta estos últimos años que se ha reactivado por fortuna gracias a las nuevas tecnologías y que ha tenido ya un impacto, una especie de segunda edad dorada o época de oro del cine mexicano, pero que ya es otra historia, es otro contexto, son otras situaciones y ya se habla con mucha mayor libertad sobre estos mismos temas que en su momento abordó Buñuel, no solo en Los Olvidados, sino en otras películas, pero principalmente Los Olvidados, que a mi juicio es su obra cumbre cinematográfica de las que hizo en México. Hizo otras obras de autor de gran impacto, Nazarín, por ejemplo, Él, que me gusta mucho, pero Los Olvidados sigue tan vigente como el día en que se hizo, el día que se comenzó a rodar, o más bien el día que terminó de filmarse. Entonces, basta recorrer ciertas regiones de México, de la Ciudad de México, para constatar esa vigencia terrible, aplastante, diría yo. Bueno, en general, destacaría, claro, por obvias razones, el día dedicado a México, porque México sí que fue significativo para Buñuel. Allí renació, sobre todo gracias a Los Olvidados y sus premios en festivales internacionales, sobre todo en Cannes. Em, Destacaría también esta amplitud, esta constancia que espero mantenga el festival y que siga proyectando internacionalmente el cine de Buñuel desde su lugar de origen, desde su lugar de nacimiento, un pueblo que yo no conocía, un poblado que lo había visto en fotos y demás, pero que no conocía, cosa que me ha emocionado mucho
me tiene muy emocionado y, eh, y me han gustado varias de las películas que he podido ver hasta hoy, sobre todo los cortometrajes, lo confieso, y, y el documental sobre Goya que se exhibió el día de ayer. Todavía falta algo más por ver, entonces no puedo dar mi última opinión, pero creo que lo importante es que el festival se haya mantenido y que prosiga y que se enriquezca, que crezca y demás. Pues que aquí está todo Buñuel, digamos, en un amplio sentido de la palabra, está el lugar de origen, todo lo que se respira es Buñuel y que se presentan películas importantes, significativas, que algo tienen que ver de una manera o de otra sobre Buñuel, pero también estas otras actividades que me parecen muy importantes, las conferencias y reflexiones y demás, los debates, en fin, todo eso me parece que es sumamente atractivo para la región de Aragón, sobre todo, pero para España en general y para Europa. Bueno, está por publicarse también un libro en el que participo como autor de uno de los capítulos, que es un análisis, el libro en general, sobre la manera en que un bloque de presidentes mexicanos, desde Porfirio Díaz hasta Miguel Alemán, esa etapa muy concreta de la historia de México, ya digamos el periodo moderno, utilizó el cine como para autopromoverse, autopromover sus gobiernos, sus logros, sus avances. Un libro que coordina una exalumna mía, doctora Tania Ruiz Ojeda, y, y que pues creo que va a enriquecer la historiografía del cine en México desde este ángulo en el cual el cine, por lo menos durante un periodo de su historia, sirvió para pues hacer propaganda abierta o velada a lo que cada gobierno creyó o consideró que eran sus principales logros. Y el poder siempre, desde entonces el poder ha requerido del cine y de los nuevos medios masas desde la prensa obviamente, pero ya en cuanto a la imagen, porque la imagen en movimiento pues da la impresión de que esa sí es la verdad, lo que se está diciendo es la verdad, cuando en muchos casos pues era la perfecta mentira disfrazada de verdad. Entonces, bueno, ese es el proyecto, digamos, que sigue en cuanto a edición y por otro lado, pues tengo varias ideas para seguir trabajando en lo que resta del año y los 2, 3 próximos años, por lo menos, antes de jubilarme, que no necesariamente en mi caso va a ser ya retirarme de investigar, espero, pero sí ya hay que dar paso a las nuevas generaciones y tanto de investigadores como de profesores, pero yo espero tener facultades, posibilidades para seguir viendo cine y trabajando sobre él. Pues con las de volver a este tipo de festivales que a mí me gustan mucho, que es el Festival de Amigos, el festival en el que todos los que venimos nos conocemos, nos tratamos, dialogamos, en fin. La gratísima sensación de haber conocido personalmente y de haber platicado con él, con este gran director de fotografía, José Luis Alcaine, y con pues toda la atmósfera buñueliana que yo más o menos imaginaba, pero que ahora ha resultado mucho más grata y mucho más sorprendente de lo que hubiera deseado y querido.